no he dormido nada. Comienza el verdadero documental The Universe Provides. Universo Provee. Primera toma. Bocadillo de queso. Justo cuando me iba de estar ahí sentado me dicen, oye, que nos ha sobrado un bocadillo de queso, ¿lo quieres? Y yo, hostia. Universe Provides, volumen 1. Pues se escuchan truenos y no sé si es de la carretera o truenos de una posible tormenta, porque hay nubes grises. Pues creo que tras esta curva casi comienza la subida a Cebreiro. Aquí bicis y andando, aunque yo me metí por aquí con la bici. ...152 a Santiago. 3 días largos. Pero tobillo no querer. Sobre todo mañana bajando a Triacastela. Así que ya veremos. Castilla y León. Y Galicia, o Cebreiro, el primer pueblo gallego. El camino de Santiago cambia a partir de este punto. Incluso hay personas que llegan hasta aquí y se dan la vuelta, tanto por el acúmulo de personas en las últimas etapas, como por el aroma hotelero y de negocio de la mayoría de los albergues. Mi opinión acerca de esto no es tan drástica, la reflejo en mi libro. Eso sí, a partir de aquí y hasta el final iba a ser un poquito más complicado dormir en algún albergue. Era ya por la tarde cuando llegué a este punto, realmente cansado por haber permanecido en vela toda la noche sentado en una silla del patio del albergue. Después de un larguísimo rato sentado sin saber qué hacer, algo desanimado de repente, esperando alguna idea, alguna pista o señal, me vino a la mente una frase que me había repetido en alguna ocasión, y entonces ya supe qué hacer. A pesar de que esto me hiciera entrar por la tarde poco a poco en un estado fisiológico alterado, mitad fatigado, mitad eufórico, pero feliz. Y aquí Galicia. Pues creo que son las 4:30 o así. Y me ha venido, cuando no sabía y estaba sentado y no sabía qué hacer, me ha venido una frase a la cabeza que me he repetido durante este camino, que es: cuando no sepas qué hacer, camina. Así que vamos para allá. Son estas horas a las que nadie camina y para mí son las mejores, por la tarde. El albergue de Cebreiro estaba lleno y estoy cansadete. No sé a cuánto está Triacastela. Bueno, son casi las 5. Con llegar de noche, dormir por ahí y mañana hacer un paseíto corto hasta Samos, creo que me vale. Ay. Me estoy acordando del segundo día en Zubiri, que es esa parte del vídeo de los 2 primeros días que he grabado encima, cuando fui a pedirle a un carnicero que si tenía algo que le sobrara, me dio 2 lomos embuchados, 2 trozacos, y me he olvidado de pedir. Creo que pocas veces he pedido, siempre me han ofrecido. Así que ahora en Galicia igual nos toca pedir.
Creo que tengo que llegar allí, al Alto del Pollo, sin saber qué hora es, ni cuántos kilómetros quedan, ni dónde dormiré, pero me da igual. Es una sensación acojonante, mente buena, solo camino, solo camino, solo camino, 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 solo camino. Cuando ando se me quita cualquier preocupación que tenga. Ya está oscureciendo y seguimos. Antes estaba pensando en platos ricos que voy a comer cuando llegue a casa dentro de una semana, 10 días o más, no tengo ni idea. Quedan 140 kilómetros, lo que había dicho antes de Chorra, pues 3 días largos. Pues igual van a ser 3 días, mañana, pasado y el otro, a Santiago. Y allí dinero para tener, para el autobús de vuelta y el tren y tenerlo ya, y albergue de allí. Pues bueno, puede ser para pegarte una duchita, para ir limpito y sin picaduras. Joder, cómo se me está poniendo esa. Está pensando en que me gusta andar, que es una gozada. Y me doy cuenta cuando tengo ampollas y ando como cojeando, o cuando tengo algún dolor, o se hace un poco más difícil. Pero cuando se puede caminar más o menos sin dolor, es una gozada. Caminar con el fresco en los brazos que da gusto. No sé si lloverá, no sé si me pillará, no sé cuánto queda, pero vamos, para allá. Ya me han dicho que coja agua de aquí, pero igual no. Igual intento llegar a, que será una horita y pico. Bueno, vamos, para allá. Vamos. Y pasamos a otro valle. No sé si se aprecia, pero había 2 nubes iluminadas así. Buah, tengo unas ganas de coger la cama. Ah, no, que no tengo cama. Ay, molaría llegar en 3 días a Santiago y Finisterre en 2 más. No sé cómo tendré el pie. Así igual me da... No me da la comida ni de coña. No me da la comida ni de coña. Igual mañana pido una arzúa o... que tengo un hambre de la hostia. El camino de la carretera a Triacastela y el atajillo. Moras. Se me hace de noche. Se me hace de noche. Llegando a Triacastela. Va a ser llegar a donde sea, comer algo y dormir. Qué fuerte. Estoy oyendo voces de personas, pero clarísimo. Alucinaciones auditivas. No dormir nada y ya, mañana os lo cuento. Buenas noches. La cantidad de cosas que te da tiempo a pensar es impresionante. Hombre, si no haces el Camino de Santiago también estás todo el día pensando, ¿no? Pero las reflexiones se quedan como a la mitad. Aquí las vas retomando día tras día, vas teniendo experiencias. Bueno, este es el Camino de Santiago, la parte de Samos. Esta es mis zonas favoritas.
estaba cogiendo manzanas. Llegan 3 chicas como del sur que habían empezado ayer el camino y me dice la última: ¿tienes hambre? Y yo: sí, un poco. Y dice: espera, te voy a dar unos dulces. Y nada, ¿no? El universo provee. ¿Ya vemos las 3? Sí. Gracias, guapo. Ahí para un café nos tomaremos. Porque qué cámara más chula, ¿no? Acabo de salir de Sarriá y quedan 110 kilómetros. Me gustaría ir a Finisterre, pero también creo que lo suyo va a ser llegar a Santiago y allí pienso tranquilamente, porque ahora solamente quiero llegar a Santiago. Hoy, por ejemplo, casi ningún peregrino he visto, o sea, casi ninguna persona andando por este camino. En todo el día, ni por la mañana. Por la mañana he visto a las 3 chicas que me han dado los dulces, los 2 coreanos y poco más. O sea, muy poca gente. Estaba un poco absorto en mis pensamientos cuando de repente ha pasado una bici con una camiseta que ponía atrás 22. Intenta enfocarla. Me ha hecho: buen camino. Tengo muchas ganas de llegar. Estoy cansado. Ayer no dormí nada, sentado en una silla, y hoy he dormido pues ahí en el suelo más de lo mismo. Está costando la última parte. Aún así sigo bastante despreocupado, como siempre, porque tengo 15 o 16 manzanas que he cogido, 5 o 6 ciruelas. Sobre todo la parte de la comida es la que tengo 3 latas de atún y un poco de proteínas. Puedo invertir algo de lo que tengo de los 15 euros, pero luego tendría que pedir más para el billete. Y tendría que tener cuando llegue a Santiago lo pienso. Va a tocar pedir en la puerta de los albergues. Recuerdo que por aquí había un pino piñonero. Debe ser ese. Con ese piñones estaría muy bien. Frutos secos. Más el piñón tiene un poquito más de proteínas que el resto. Bueno, este es. Pero no sé si habrá piñones. Así. Aquel momento fue un punto de inflexión. Entré en un leve estado de ansiedad debido al cansancio acumulado, las ganas de comer y la sed, aunque esto último lo solucioné en una fuente que encontré de casualidad a continuación. Pocas veces en mi vida me había sentido tan vacío de todo, vacío de verdad. Ese momento en el que decides distanciarte un poquito de tu cuerpo y ver ese momento exacto de tu vida desde fuera, como observándote.
demasiado cansado. De lo poco que me quedaba dentro, una de esas cosas era la confianza en mí mismo y en encontrar situaciones ventajosas, a pesar de todo. Esta idea me empujaba a seguir caminando. Son estos momentos en los que te das cuenta de lo importante, de lo único que es importante en la vida. El resto sobra, sobra todo. No hace falta hacer el Camino de Santiago para darte cuenta de esto, pero sí es verdad que en el Camino de Santiago vives todo un poco más comprimido, más intenso. Y el hecho de haber empezado sin nada, sin dinero, con muy poquito, como mero hecho simbólico, creo que todavía acrecenta más eso. Estoy muy cansado, en parte por lo poco que estoy comiendo, aunque sí que es verdad que fruta estoy tomando muchísima, muchas ciruelas, muchas manzanas, muchísimas moras, me hay por todo. Y luego, si tenemos en cuenta que estoy haciendo etapas de sol a sol, tal cual, pues bueno. De todas formas, hay una sensación como detrás de este cansancio y como de paz, como de haberme dado cuenta otra vez de lo único que importa. Y este aprendizaje dura para largo tiempo. Normalmente cuando aprendes cosas, algunas se olvidan, ¿verdad? Camino de Portomarín, 8 y pico de la tarde, kilómetro 95, quedarán como 6 kilómetros, es decir, llego al anochecer. No sé qué va a suceder los siguientes días. Reflexionando mucho, el cuerpo está cansado, pero la mente está súper clara. El universo provee de lo que necesitas, no de lo que quieres, de lo que necesitas. Cuando hablo del universo provee, el universo es algo externo en lo que estamos inmersos. Bueno, yo creo que ya os hacéis una idea de a qué me refiero con universo. Pues es todo. No sé qué va a suceder los siguientes días. Vine al camino a ver qué sucedía, a ver qué aprendía. Y he aprendido, reaprendido muchas cosas que ni las tengo escritas, ni las tengo grabadas en vídeo. Es que ¿cómo explicártelo? ¿Cómo explicártelo a ti que estás viendo un documental de un tipo que no conoces o que sí conoces? ¿Cómo explicártelo? Es que no se puede. Es que el camino hay que vivirlo. Fue en esta bajada cuando iba en bici hace 9 años y se me cayó un anillo de coco que me compré. Que en el libro que tengo escrito, el primero, ponía algo así como que todo lo que sobra caiga. Este año, este camino, se me ha caído una botella de plástico que me da rabia porque no me gusta ensuciar el camino, pero bueno, se me cae una botella, recojo 17. Pero el anillo de coco que se me cayó aquella vez fue muy simbólico. Y no sé, contento a pesar de todo. No sé por qué estoy contento. No sé, igual si es que no tengo ni comida, ni dónde dormir, ni dinero. No sé qué hacer. Pero es que cuando tengas duda, camina. Y mientras camino me siento bien. Cuando paro y cuando pienso en las posibilidades que tengo de hacer cosas, es ahí cuando te preocupas.
te preocupas, te ocupas de las cosas antes. Por eso no hay que preocuparse y hay que ocuparse. Igual ya lo he dicho unas cuantas veces en estos vídeos. El camino te provee si lo cuidas te provee. Te provee el camino si lo cuidas. Conozco el camino mejor que el que va yo. Conozco el camino. Conozco el camino. A ver si el hombre, si me da por hablar con él. Que es el orgullo lo que no deja que te ayuden y hay que intentar llegar a Finisterre. Sí, somos cabezotas y así, pero esto es para mí, porque me quiero mucho, estoy orgulloso de mí. Hola! Hola! You don't want to sleep here? Estaba anocheciendo cuando escuché una voz que me invitaba a dormir en una especie de refugio que había en el bosque. Me di la vuelta y acepté al momento que el universo me ofrecía aquel lugar para dormir. Allí había dos personas, una chica alemana y Guillermo, de Lleida, que se había quedado sin dinero hacía unos días, así que viajaba como yo. Serían las 2 de la madrugada cuando me desperté escuchando una voz que provenía de cerca. Una voz de una mujer que parecía estar invocando algo, y unos instantes después diluvió durante una media hora. Había goteras, así que nos tuvimos que reubicar dentro de aquel cobertizo. A la mañana siguiente nos despertamos los 3 a las 11. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? En español. Good morning. Good morning. Is possible in Korea the baby? The baby can't do anything. You are the mother. You have to protect the child. The pharmacy box, yeah? And I oh, I don't know. I don't find it. But maybe you know where it is because you are the police and you see more cars than me. Please, now. And my ex-boyfriend. Bueno, con un colega teníamos un proyecto de crear una ecoaldea, de reconstruir un pueblo abandonado. Y estábamos buscando pueblos abandonados en los Pirineos catalanes. Y fuimos a ese que estaba a casi 2000 metros de altura, súper inaccesible, casi escalando para llegar. Y bueno, genial. Acampamos por la noche en un acantilado así. No había absolutamente nadie allí, nadie. Pues de repente un foco, como si desde fuera un foco súper fuerte, alumbrando la tienda. Y no se escuchó antes del foco ni alguien caminando, nada. Era un foco que de repente se abrió ahí en medio de un pueblo abandonado a 2000 y pico metros de altura en los Pirineos. Flipante. ¿Quién fue? No lo sabemos porque nos quedamos paralizados y no tuvimos huevos de salir. Y nos quedamos así como amariconados de, ¡buah! Si tenemos que morir, al menos moriremos juntos. De ir por ahí por la noche a hacer excursiones, un montón. Te guste o no te guste, el camino es el que es. Las llanuras no duran, las cuestas no duran, las bajadas no duran, el calor no dura, la sombra no dura.
La soledad no dura, la compañía no dura, los paisajes no duran, la alegría no dura, la tristeza no dura, el cansancio no dura y el vigor tampoco dura. En la impermanencia del camino lo único que perdura es el eterno presente. Culpa, it doesn't exist. Es el perdón. Na, 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 na. Ah, the song say culpa doesn't exist. Creación del demonio. Yeah. We're so unfriendly. Do you understand? They look so unfriendly, so. Llevo días viendo perales con peras un poco verdes y he preguntado en albergue si tenían algo de comida del día anterior de otros peregrinos y me ha dado la hospitalera una pera porque no habían dejado nada y está cojonuda. Por cierto, hablando de hace días de que mucha gente piensa que el camino del otro está equivocado y por aquí viene el camino y por ahí va el camino al albergue, a por la pera. Y había un peregrino francés que iba con una coreana, creo, que me han silbado para decirme desde lejos, que es por arriba, no sé qué. Detalles. Una pregunta más interesante que la de ¿por qué hacemos el camino? Es la de ¿por qué hacemos las cosas que hacemos cuando estamos en el camino? You're playing a game without me? Hola, bien. ¿Qué es tu nombre? Javi. Javi. ¿Yo? ¿De dónde eres tú? León. España. España. Ah, muy bien. De Estados Unidos. Me llamo Cheney. Encantado. Jenny. Mucho gusto, Cheney. Cheney. Yes. Ah. You have a pot and a little baby apple. That's amazing. You want I it? love. No, That's you need awesome. it. You need it. I Look have at many. his little apple. Show him. It's so cute. Look at the tiny apple. Oh yeah, there's, Isn't I it have precious? there's a lot like I don't that. see those very often. I love it. For Stomach. decoration, Oh, for decoration? de camino. No. Okay, this is my apple. Thank you. Oh my goodness. Not a poison apple, right? Taking a picture of his food. Me encanta esa cámara, como una cámara. Ligonde, 6 de la tarde, tripa llena. Ya tenemos café para mañana. Pues 5 minutos antes de que cerrasen el albergue, donde la hospitalera me dejó dormir fuera, me dijo otro peregrino que me pagaba
me pagaba la entrada al albergue. Y ahora estoy haciendo unos noodles que cogí hace como 10 días. No hay nada en los... No hay nada más que arroz. Igual hago mañana para desayunar. Y cosas de chocolate. Las demás personas dormían ya. Eran 9 jóvenes, todos de otros países. Se me ocurrió dejar una nota en la entrada pidiendo, principalmente comida, y dejé mi reserva de almendras y manzanas a cambio para que cogiesen a la mañana siguiente. Se han ido todos del albergue ya. La verdad es que la mochila sin comida no pesa nada. Porque es que toda la comida en la cocina. Necesitaba tengo fe en las personas. Así que estos, que los quería quemar el Finisterre, pero... Me han dejado más de lo que pensaba. Pues vamos a preparar un café proteico con el café que me encontré ayer y algo de proteínas que todavía me quedan del señor Alberto. Son de brownie, creo. Casi lo que mejor me viene son los calcetines. Vaya detalle. Se echa un poquito de agua y se remueve. Se añade agua caliente. Y voilà, café proteico. Mucho gasto energético. Qué guarra la gente, tío. Unos kilómetros de limpieza, 2 bolsas llenas. Y ya me he encontrado 2 bollos de estos cerrados, así que mira, ya tengo almuerzo. Cuidas el camino cuida de ti. Kilómetros, 2 bolsas repletas de mierda. Vale, sí, claro. Sí. Es que noto que me tira más aquí. Sí, sí. Este es para la inserción. Sí, sí. Tira muchísimo. Este es para los peroneos. También se insertan aquí. Vale, la otra. Ahora estamos en una clase. Bueno, ya me va bien. Mis padres me ingresaron, yo no quería nada. ¿No te importa, no? No. Y he cogido
He quemado la cartilla. Pero cuando la semana que estuve... ¿Has quemado la cartilla? Has quemado la cartilla, la has recogido tú. No. Y yo estaba pensando, me pasé casi 2 semanas sin nada de dinero, durmiendo en la calle, y lo pasé mal. Pero es que era mucho más feliz. Y además el dinero que he tenido, o sea, prácticamente me he gastado mucho porque todo lo que he tenido o todo lo que he visto en donaciones he donado. Cuando aprendes también se olvida, también hay que olvidar. Que si no, no entran cosas nuevas. Yes. A un lado del camino, donde están los meaderos y cagaderos. Es decir, en estos sitios es donde conviene un poco. Lo ideal es coger el papel que utilices y guardar una bolsita y tirarlo en el próximo contenedor, papelera. Si esta opción te es demasiado difícil, por lo menos haz un agujerito en el suelo y mételo ahí. El papel higiénico, hombre, tarda en descomponerse no tanto. Mejor opción es tirarlo en un contenedor, pero por lo menos enterrar tus mierdas. Y luego ya es el caso de encontrarte los trozos de papel en la mitad del camino. O sea, vas andando, papel, está todo lleno de papeles de hacer las necesidades y dejar el papelito. Papel. Entonces, joder. Unos aprendiendo a vivir en aquí en ahora, otros yo aprendiendo a olvidar lo aprendido para dejar sitio a cosas nuevas. Menú del día: arroz del albergue, bocadillo de la chica, cortezas del suelo, frutos secos de la cafetería donde me han invitado, atún de Anabel, cuchillo de hace 3 semanas. Equilibrado. Por cierto, las cortezas, una gran fuente de proteínas y grasas. Y chocolate que alguien me dejó hoy en el albergue. Muchas gracias. Siempre hay que mirar en las máquinas de refrescos alrededor, porque a la gente se le suele caer dinero y encontramos que hay dinero. $5 céntimos. A ver, ramita. Y 2 euros más. Creo que con esto ya tengo para el viaje de vuelta en bus y el tren. Vamos a buscar a ver si hay algo más. Imagine all the people living life
Life in peace. Que podría dormir por aquí y hacerme aquí la cena, el desayuno y todo. A ver dónde había un albergue, que es que no era en este pueblo. Y a ver qué hora es, por si me da tiempo a llegar. Pero vamos, que aquí pinta de lujo. Últimas horas del día, en medio de un bosque de eucaliptos, sin prisa, sin mapa, feliz, libre. Había un albergue que estaba en una carretera, que era como un albergue juvenil para peregrinos también, que me había imaginado fuera en el banco hablando con la gente, bebiendo alguna cerveza. 22. Había recordado lo de otros años. Igual alguien me cocinaba pasta, pero creía que era en Santa Irene y se ve que que no sé dónde era, que no sé si era, igual era mucho más para allá. Seguimos. Está precioso esto hasta las 9:30 de la noche. Esta luz es de las que más me gustan del día, la del atardecer. Cállate, porque puede ser aquí, albergue Dreira. Puede ser aquí y llego justo cuando se acaba de poner el sol. Bueno, la hospitalera del albergue de Pedrozo creo que es. Estaba lleno de albergue y no me ha dejado dormir dentro, pero tampoco fuera, en un banco. Y el albergue le cierra. Entonces continuaremos un poquito y no sé si igual caminar de noche y llegar a Santiago de noche. El fuego y vimos como vuestros antepasados se bajaban de los árboles y empezaban a andar sobre las dos patas. Sí. Y durante muchos años
nos temieron, nos amaron y nos respetaron. Hasta que llegó un día que un solo Dios ocupó el lugar de todos los dioses. Y llegó la era del hombre. Y con ella, la guerra. Y ahora nosotros nos vamos. Os dejamos aquí con vuestras pantallas, vuestra tecnología, vuestros ceros, vuestros vuestros unos. Pero os dejamos un regalo, un brebaje hecho de agua y fuego, sí. Bebed, bebed y reíros de la muerte. ¿Ves? Te lo dije. Será o meu castigo por haberme deixado soa e que non te estoy ben esas cosas Ahora esperar a la luna, que creo que si no es llena es casi. Luna casi llena. Nunca han caminado de noche, pero creo que no se va a ver un carajo. Los ojos se te acostumbran a ver de noche. Hay un montón de ruidos, de animalitos. Ahí a lo lejos vemos la luz de una casa. No sé si será el camino, pero es el camino mío, el que yo he elegido. Primera casa, un coche. Me acuerdo del camino. Creo que es por aquí. Sí. La luna es como un foco, pero está muy baja todavía. No está llena, está decreciente ya. Forma de C decreciente. Se ven todas las estrellas. Acaba de salir un perraco de 2 metros, pero estaba tranquilo. Bueno, en media horita llegamos a un pueblo
Y ahora hay que ver por dónde es. Ahí. A la oscuridad otra vez. Sé que es por aquí el camino porque veo trozos de papel higiénico por el suelo. Joder. Estoy en Santiago. Increíble. Llevo toda esa última noche cantando por dentro la Ramona Pechugona es la más gorda. Bueno, esa canción, no sé cómo es. La más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Y justo llego aquí al Monte de Gozo. Hay una fiesta ahí en el pueblo de al lado o en la entrada de Santiago. Y la han cantado. Es el estribillo solo. O sea, no me lo creo.